El poco pueblo aún leal a Maduro, se indigna por el insulto del presidente traidor y dice claramente que no a su medida de miseria salarial para pensionados y trabajadores. ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Levantan su mano! Veo mucha gente decepcionada y hasta triste porque el parásito de Maduro no subió el salario. Al parecer muchos tenían la esperanza de que este parásito subiera el salario. Ahora pregunto yo, ¿será esta la solución? Como hemos visto en reiteradísimas oportunidades en la historia de Venezuela, y me atrevo a decir en la historia del mundo, el salario, que es el precio del factor trabajo, no va a subir porque un parásito político lo decrete mediante la ley. La ley no es mágica. No porque lo decrete o lo establezca un parásito mediante la ley quiere decir que vaya a ser así. Si no fuera tan fácil como decretar que todos sean millonarios. ¿Creen ustedes de ocurrir eso? ¿Que así pase? No es cierto. Pero si no es así, ¿cómo debería ser? Bueno, ponte cómodo y escucha. Como dije antes, el salario es el precio del factor trabajo. Y como todo precio, nace de los acuerdos voluntarios entre las partes. En este caso, entre quien demanda el factor trabajo, el empleador, y quien demanda el empleo, el trabajador. A este precio lo llamamos precio de mercado. Ya vimos, y más en Venezuela, que fijar el precio desde el gobierno, cualquier precio, es perjudicial. Crea escasez y pobreza. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gobierno, como hace con el salario, fija a la alza el precio de los zapatos? Bueno, tomando en cuenta que una de las funciones del precio es guiar a los agentes económicos, o sea, subir donde falta oferta y hay posibilidades de ganancia, o bajar si es todo lo contrario. Si el gobierno fija el precio por encima del precio de mercado, este precio que nace de los acuerdos voluntarios, manda una señal a la inversión que ahí donde sube hay posibilidades de beneficio, porque interesa, obviamente, a los empresarios producir zapatos a ese precio tan alto. Pero resulta que a ese precio tan alto cae la demanda de zapatos. Como consecuencia, hay un exceso de zapatos producidos que nadie quiere comprar y que se quedan sin vender. Si el gobierno fija el salario al alza por encima de los precios de mercado, va a haber trabajadores dispuestos o muy dispuestos a trabajar a ese precio, por ese salario alto. Pero pasa que cae la demanda de factor trabajo a ese precio. Como consecuencia, quedan trabajadores por fuera porque nadie los quiere contratar a ese precio. Crece el desempleo por la intervención del Estado y porque el mercado laboral no es libre. Además que hay millones o miles de regulaciones que impiden que entre las partes se llegue voluntariamente a tratos que más les conviene en el ámbito laboral. Fijar el salario por encima del precio de mercado, este precio que nace de los acuerdos voluntarios afecta a los menos productivos, afecta a los jóvenes que por primera vez ingresan al mercado laboral, a las mujeres, al inmigrante, a los más pobres, o sea, a los más necesitados. Por ende, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. El salario mínimo o el aumento del salario por parte del gobierno solo es una medida populista para enmascarar las causas de sus políticas empobrecedoras, lo cual termina empeorando mucho más el problema. Y no importa las veces que lo haga, va a pasar lo mismo. Solo se causa la sensación psíquica e interna, más no real, que el salario sube. Pero como este no es producto de una tasa de capitalización más alta o más alta productividad, al final se vuelve sal y agua. Por eso vemos que el salario nuevo rinde, en términos generales, mucho menos que el salario viejo. Pero una cosa, ¿quieres saber por qué la tasa de capitalización, la alta productividad combinada con la competencia hace que el salario sea más alto? Bueno, en el segundo video lo explico. Te espero ahí.